no se puede hacer cargo de su grado digamos, de picardía, de maldad, porque es maldad, bueno, de maldad, ¿no? Dejar expuesta la vulnerabilidad. Por un lado nombra esa maldad, esa cosa horrible, ¿no?, que hizo, y por otro lado necesita recordarlo como para sanar algo, ¿no? Hay una cuestión muy, muy piola de todos los yoes, digamos, sí, que componen la conciencia, el inconsciente, ¿no? Como que hay todo ese elenco de personajes que tenemos en la cabeza, que a veces decimos, pero ay, qué boluda, ¿por qué no le dije tal cosa? O estuviste como el culo, querida, ¿no? Un poco ese fluir de la conciencia. Pero lo que atraviesa el texto en el presente de la enunciación es la culpa, es esta cosa de decir, qué hijo de puta que fui, pobre vieja. Y ese desdoblamiento entre el sujeto de la enunciación y el personaje. El sujeto de la enunciación es un tipo de ¿cuántos años? 50, 45, 60, no sabemos. Pero no es el adolescente de 18 años. El personaje es el adolescente de 18 años. Y hay una especie de confesión también de los propios sentimientos. Algo que se atreve a decir como sujeto de la enunciación que no se atrevió a reconocer o que no pudo reconocer en su momento, a los 18, y es la cuestión del asco, ¿no? Y ahí se atreve a decirlo en primera persona. Me dio asco lo que ella pensaba o lo que ella manifestaba en las cartitas y en las cuestiones, ¿no? Y que se empezó a arreglar claramente para el pendejo. Entonces, hay muchas cuestiones que no son el cliché de la broma que debe haber habido. Eso es un cliché, que debe haber habido millones de chicas con el profesor y de chicos con la profesora. Sí, como que lo confiesan y en parte para autoindultarse, ¿no? Un poco. Claro. Como que es Además, una especie de autorredención, por ahí así decirlo. Y además vos te imaginás que va a aparecer con la bombacha en el pizarrón. Claro. Pero es de una inocencia, es de una candidez que lo que aparezca en ese último momento sea la bolsita de alcanfor, ¿no? Claro, aparte el detalle, ¿viste? Porque ya si por ahí hubiese sido la bombacha, es como que es más esperable, te diría. Pero todo está comprimido en esa bolsita de alcanfor, ¿entendés? Como que en parte creo yo como que vehiculiza algo en esa bolsita. ¿Qué vehiculiza en la bolsita? No sé. Lo más íntimo. Intimidad, Lo más íntimo de ella. Claro, es verdad. Era el perfume de ella, era su ser, Solamente ¿no? Otros dedos, una sola vez, otros dedos tocar una bolsita, claro. No, y además no está vinculado con que la bolsita está en la zona de los pechos. Tal cual, tal cual. O sea, todo, o sea, algo, no tuvieron un romance, pero tuvo... No sabemos. No sabemos. No sabemos si tuvieron sexo o no, eso no lo sabemos. Claro. Solo que él sí pudo hacerse de la bolsita. Sí. Pero es re simbólico igual. Totalmente. O sea, todo el vehículo es simbólico. Bueno, lo simbólico es el lenguaje, ¿no? Para empezar. Sí. Pero... No, pero quiero decir que como que te bifurca en un montón de cosas, la bolsita en sí, como decís vos, aunque parezca muy inocente, ¿no? Sí, sí, porque además la bolsita de alcanfor, ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, no lo vivieron, pero a mí mi abuela, a los niños se le ponía la bolsita de alcanfor. En la camiseta se la ponían, con una bolsita. Tal cual, te la prendían
Y era, ¿para qué sirve la bolsita de alcanfor? Era No sé, para un no escapulario. Para enfermar. protección Como un sí, escapulario, supongo. Para las no, para enfermedades. Era enfermedad, para que claro, no te... inmunológico, digamos. Tal cual. De Era hecho, mi como una mamá especie de sigue usando, profilaxis. Mira, Mi mamá Mirá vos. sigue la usando. bolsita de alcanfor era, o sea, no sé, como el Big Vaporub. qué sé Salvando yo. Ah, las mirá, distancias, como el Vico, claro. pero salvando las distancias, en el cuento ese que... La bolsita de A ver si alcanfor me hace escucha, acordar perdón. a un escapulario. No sé si saben lo que es un escapulario, bueno, Robo seguramente que sí. Ujú. Que era como un pedazo de paño que tenía un algo, no sé, a veces una estampida o cosas así que llevaba colgada. Las viejas en la iglesia llevaban como un pedacito de tela. Las viejas de la iglesia, grupo al cual pertenezco, Se está incluyendo. las viejas de la iglesia, Cerrar la boca. por eso te digo, el escapulario es un sacramental. Este muchacho es otro Hernán, me parece. Pero no, nunca va a tener mi bolsita de alcanfor. El Claro. escapulario, que no lo sueñe, fuera las expectativas. El escapulario. Les muestro el escapulario, Ahí este está. escapulario Muy bien. divino que adoro, que lo tengo en esta cajita que tenía un rosario de sándalo, que es una belleza. Este escapulario, ahora se los muestro mejor, así, que tiene un aroma a sándalo impresionante. Yo lo adoro porque es el escapulario que le dieron cuando tomaron la comunión mis hijos, tengo el de los dos, que fue mi último vínculo, digamos, con un escapulario. Pero para mí es, además, la imagen no se aprecia, pero bueno, es de un lado, tiene la catedral, no llego a leer, pero es muy bonito, está hecho artesanalmente, no sé, a mí me encanta. El escapulario como sacramental es una imagen que es doble, ahora les voy a traer el escapulario, que es doble y es la Virgen del Monte Carmelo, es la aparición de la Virgen del Monte Carmelo. Los religiosos de la orden de los carmelitas te imponen el escapulario después de una preparación determinada y vos te consagrás. De hecho, yo estoy consagrada a la Virgen del Carmen. Claro, es la imagen de la Virgen del Carmen. Te consagrás después de hacer todo un procedimiento de lecturas, de renuncias, de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo religioso, y se te impone el escapulario. Y el escapulario se impone de una vez y para siempre. O sea, es como el bautismo. No llega a ser un sacramento, es un sacramental. La idea de esta ceremonia, que es mariana, es la protección de la Virgen y es como la protección de la Santa Muerte, digamos, ¿no? Como que hay un vínculo allí entre la persona que tiene el escapulario impuesto, y no te lo imponen a cualquiera, digamos, o sea, hay que hacer toda una cuestión para imponer el escapulario, no es chiste, viste que el escapulario anda por todos lados. Entonces es sagrado, es algo que está en el orden de lo sagrado. En el cuento, acá lo que hace el autor textual, es tomar como una cuestión religiosa. ¿Viste cuando vos decís, en mi casa religiosamente se come a las 9 de la noche, ¿no? Esto que se hace como religioso, toma el símbolo de la bolsita de alcanfor como si fuera algo en el orden de lo religioso, por eso lo vincula con un escapulario. En el campo semántico de esta cuestión, ¿qué es lo que hace Hernán? ¿Y por qué el narrador lo menciona y lo compara a un escapulario, a la bolsita de alcanfor?
No, pero además le da, porque justamente es el pudor, meterse en la privacidad, en lo íntimo, o Lo sea, profana. Lo lo profana. profana, lo Es profana, lo que para ella era sagrado, que sería sagrado. su sexualidad, su virginidad, ¿no? Cuando dice solamente Señorita, además la señorita, señorita. solamente otros dedos tocaron, ¿no? Ese momento. El La ultraje, profana, ¿no? Como, la ultraja, la profana. Entonces, lo que está haciendo es vincular, es brindarnos ciertos datos simbólicos de la magnitud de la porquería que hace él por una apuesta con sus amigos. qué increíble los símbolos, En ¿no? definitiva, a los 18 años, o sea, todo esto lo hace como con la mirada retrospectiva, porque un pibe de 18 años, que es el winner del curso, Claro, bueno, claro. ¿no? No, obviamente lo cuenta desde un punto de madurez, digamos, como una especie de reflexión casi, porque no, si lo tuviese que contar como un adolescente de 18 años, lo cuenta como, no sabés lo que pasó esa tarde que me levanté y puse ¿entendés? Lo hubiese contado más como una hazaña, como algo, como un acto Tal heroico. Sin embargo, lo retrata desde el asco, que es lo que siente este otro narrador casi, que es como, no sé, una especie de doblamiento casi con los narradores, donde el otro, este narrador, lo mira desde otra perspectiva, ¿no? Como Cuando habla del asco, ¿quién fue el que sintió asco? el Hernán Grande. No, el personaje. Cuando lo relean, pero yo los invito a que lo relean. Sí, es para releer esto. El que sintió asco fue el chico. Fue el chico. No sabe muy bien cómo es que llegó hasta ahí. Por eso digo, ¿de qué habla? ¿De qué habla el texto? Hace una pincelada muy grosa de lo que es la edad, esa edad. Ahora cambian las anécdotas. Cambian las anécdotas. Eso podría haber pasado en los años 60, ¿no? Más o menos. Ahora, Claro. hoy por hoy, cambian las Sí, o anécdotas. un poco más atrás también. Sí, no sé, 50, 60, sí. Claro. Sí. Hoy por hoy, la anécdota cambiaría, qué sé yo, ¿qué haría el pibe? Por ahí otras cosas, porque las maestras no son tan pelotudas como esa, pero el hecho de Te saca una pertenecer serie. claro, el hecho de Te saca una serie así, pertenecer, el hecho de pertenecer al grupo, el hecho de no defraudar, esta cosa del ego, de no defraudar a los compañeros, ¿no? Que ahora se da con otras anécdotas, digamos, pero como que sigue. Igual la apuesta está totalmente vigente, o sea, Por eso te digo, la Y lo apuesta de pero con vieja, otras y cosas. lo de vieja también, porque yo por ahí tenía 25 años o 30 cuando daba clases y los pibes siempre escuchabas, esta vieja, y no tenía el escapulario y no tenía el rodete. Claro. Sí, sí. sí, pero por ahí te lo tomabas de otra manera, digamos, ya, ¿no? Obvio, sí, obvio, eso seguro. También hay una descripción de quizás una persona particular, ¿no? La señorita Eugenia es como que es señorita, es como que la soltero, una se le imagina la solterona, o sea, como alguien un poco más grande o sea, y como muy anticuada, ¿no? Hasta No para la sé, misma época. Y por ahí puedes tener entonces, ¿cuál sería 25 el tema que años y ser atraviesa así eso? igual. Sí, quiere dar ese aspecto, ¿no? Como que ya para esa misma época, como que ya se vestía de determinada manera o se pintaba de determinada manera, ¿viste? ¿Y Un cuál inaudito sería el vestido. tema que atraviesa todas esas descripciones? Prejuicio, Lo ¿no? generacional. La brecha generacional,
las Ahí va. cuestiones de los prejuicios, la Claro. sexualidad, la valoración de la virginidad, esta cosa de ser señorita. Yo tengo una pregunta con respecto a lo del arquetipo. Cuando vos dijiste arquetipo, empezaste a nombrar determinados como moldes. ¿Qué diferencia hay con un estereotipo? Un estereotipo es algo que se congeló y se repite. Y se repite como en serie. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, ¿qué es un movimiento estereotipado? En las patologías, el movimiento del Parkinson, por ejemplo, es un movimiento estereotipado. ¿Sí? Es algo que ok. se instala y se repite. Y cuando vos decís un estereotipo, bueno, las modelos se casan, una modelo se casó con un futbolista y generó un tipo de modelo y después se estereotipó. Todas las modelos se engancharon con los futbolistas. ¿Se entiende? Pero eso no es arquetípico, porque lo arquetípico, arqué quiere decir origen. Es algo que se origina y que está en el origen de todo. Por ejemplo, el arquetipo de la maternidad, de la madre. Entonces hay un montón de cuestiones que envuelven al arquetipo de la madre. Hay un montón de cualidades que, aunque la madre sea una reverenda hija de puta, la madre es una santa. ¿Entendés? Claro. ¿Se entiende? La madre es una santa y todas las demás son putas. Eso es arquetípico. ¿Sí? El padre tiene que ser protector, no importa cómo sean los padres en realidad. Pero el padre tiene que ser la ley. Hay muchos padres que no son la ley. Pero son como cuestiones arquetípicas, porque están como en la esencia, como en el origen. Hay otro cuento hablando del arquetipo de la madre, que se llama La madre de Ernesto, no sé si lo leyeron. Yo creo que los que están conmigo hace tiempo lo tienen que haber leído. ¿No lo leyeron? Madre de Ernesto. Bueno, No me dejes afuera, yo no lo leí. cuentazo, pero cuentazo impresionante. ¿Qué hora es? ¿Es de Abelardo también? Sí, vamos a leerlo. Hoy hacemos lectura. Lectura y consigna. Vamos a leer La madre de Ernesto, pues es un cuento justamente para trabajar la cuestión arquetípica. Debe Yo es el haber primer sido... contacto que tengo con Abelardo así a nivel cuento, digamos. ¿Cómo? Que es el primer contacto que tengo con Abelardo así en profundidad en Abelardo, le digo yo, mi amigo, el primer contacto que tengo con Abelardo Castillo. O sea, sé que siempre lo recomendaste, pero nunca, justo las clases que lo leyeron, no. Impresionante. Maravilloso. Abelardo Castillo, la verdad que una gran pérdida. Soy un careta ahora que me di cuenta, porque una vuelta compartí en Instagram las máximas de Abelardo Castillo para escribir cuentos, y nunca leí a Abelardo Castillo. Pareces una amiga mía que una vez escribió un libro, y hay un ensayo de Eugenio Trías, que es que se llama Lo bello y lo siniestro, y ella cita Lo bello y lo siniestro, y no lo había leído. Me dice, mi hija me dijo que soy una trucha. Me hiciste acordar. Bueno, ¿quieren que lea yo o quién lee? Yo leo, pero siento que leí. ¿Cómo me le sintieron leyendo recién? Normal, ¿por qué? No, pues me sentí medio como trabado, viste, ahí medio que no. Hay que meterle ritmo, pero dale, Claro. dale, Bueno, leo la primera estrofa. dale. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, como había vuelto, nunca lo supe, pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala, y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de enfrente, era como si la idea de que Julio nos había metido en la cabeza. Esperá, no. Leo yo, porque estás como Sí, perdido, ¿ok? sí.
Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, como había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala. Y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos, y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba, cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho, todavía estaba en Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo de día al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No. Sí, una mujer. ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa, que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable, como a un módico Brummel de provincias. Y luego, en voz baja, preguntó: ¿pero dónde anda Ernesto? ¿Por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos, Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté: ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía 4 años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia, yo me acordaba. Y no debía ser muy mayor. Quién sabe si tendría 40 años. Atorranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre, no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos 1 o 2 veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de qué? Che, al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto y ir, pagar, y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlos, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre. ¿A qué llamas madre vos? Una chancha también pare chanchitos. Y se los come. Claro que se los come. ¿Y entonces? ¿Y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además, ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros, los únicos.
El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, ¿acaso no habríamos pensado seriamente en ir? ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera. Porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso, era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquerías, ¿querés?, me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se lo deben haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy. ¿Cómo será ahora? ¿Quién, la tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara, dijo la tipa. 10 minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto. Y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. Tenés miedo, dije yo. Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general, todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo, a Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. 10 minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. Sí, no sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirase, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora, y 10 minutos son largos. Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. Es Julio, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos, en dirección al Paso a Nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizás ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé, ¿acaso era porque yo me acordaba? Todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo. Tu voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea torranta. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reíamos a carcajadas y Julio aceleró más. ¿Y si nos hace echar? ¿Estás mal de la cabeza vos? En cuanto se haga la estrecha, lo hablo al turco y armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora ya no había mucha gente en el bar. Algún viajante y 2 o 3 camioneros. Del pueblo nadie. Y vaya a saber por qué este último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita, llévalos arriba.
La rubiecita subiendo los escalones, me acuerdo de sus piernas, y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, una salita de espera de un dentista. Pensé, a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros, a ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos nos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca con una especie de resoplido, agregó: miren si en una de esas sale un cura de adentro, sale el cura de adentro. Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho. Tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto. Se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: ¿quién pasa? Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados. Eso, separados, delante de ella. Me encogí de hombros. ¿Qué sé yo? Cualquiera. Por la puerta, a medio abrir, se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El desabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. Bueno, su voz inesperada me sobresaltó. Era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió: bueno, y era como una orden pegajosa y caliente. Tal vez por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su desabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. Voy yo, murmuró Julio, y se adelantó resuelto. Alcanzó a dar 2 pasos, nada más que 2, porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo, de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba, y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo. Los 3 nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso, y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo, y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el desabillé, lo dijo. ¡Chan! Wow. Necesito un trago de cerveza después. Impresionante. Qué tema, impresionante. Impresionante. Brillante, Impresionante. brillante. Como, Brillante. ¿se acuerdan el corazón delator? No. Bueno, no. Impresionante, el arquetipo de la madre acá, ¿no? No. El arquetipo de la madre. De decir, se esperó la tipa, ¿entendés? Muy bueno, muy bueno. La verdad que Muy es toda bueno. una perla. Pero hay sintagmas que me descolocan, ¿viste? Pero igual es todo maravilloso, todo maravilloso. Está para leerlo y releerlo. Yo les sugiero, Ale, ¿te gustó el cuento? Bárbaro. Sí, estaba escuchando.
Él Nada, tiene tenía la muchos cuentos así de adolescentes, de machistas, ¿no? De toda esta cosa de los varones y de épocas donde también la mujer era como muy vapuleada, pero acá está atravesado absolutamente por cuestiones psicológicas muy Claro. fuertes. El incesto, ¿viste? La madre de alguien iba a ser, sí, pero es la madre de alguien, era como Claro. la madre de alguno de ellos, ¿entendés? Era esta cosa incestuosa, edípica, digamos. Y esa fascinación que traían desde el principio, desde que eran chiquitos. Es muy lindo el cuento, me resulta muy interesante, ¿no? Toda esta cosa de, toda esta fricción de la culpa, ¿no? Menos por ahí acá, pero esto de lo fascinante que era la madre de alguien. Y Sí, igual, o sea, o sea, como que no salís victorioso por lo que veo de este tipo de cuentos, ¿entendés? Como que tiene como una especie no sé, el sabor como que termina siendo bastante agridulce, por así decirlo. ¿qué sería salir Claro, victorioso de un cuento para vos? Eh, Cuando, por ejemplo, lees un cuento y salís consolado, no sé, no sé, como con Roberto Art, viste, que salís como, no salís consolado después de leer a Roberto Art, no sé. No sé cómo explicarlo en forma Yo creo coherente. que claro, a si mí vos, me... Ah, no, que si Es vos como una lees cachetada literatura no salís para mí. consolado nunca. Claro, Si vos claro, lees claro. literatura, no salís Es verdad. consolado nunca. Siempre va a haber algo paradojal, siempre va a haber algo muy movilizante. Vale. sí. ¿Qué decías vos, Claro, es Monse? como, no esta cosa que él dijo de agridulce, porque claro, porque te deja, o sea, termina, pero, o sea, terminó el cuento, pero se te abre, es como que recién empieza otra historia, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, a mí me dio como una cosa, me quedé con esa ternura del final, y se me abre todo otro mundo, porque digo, mirá como la mujer dejó de ser su profesión y pasó a ser madre en un instante y jamás se le ocurrió pensar, qué loco, ¿no? Como, bueno, es tremendo. Me pareció Porque brillante. ella se los iba a coger a los pibes, o sea, no tenía ningún problema. Claro. Pues bueno, vayan entrando. No pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. Pero al verlos así, pensó que ¿no? O sea, ahí fue que ella de pronto Claro, dijo, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿No? Muy bueno. Terrible. Aparte los Terrible. los adjetivos que usa son impactantes. Son impactantes. Ellos iban a encontrarse la puta y se encontraron con la madre. Verdaderamente se iban a encontrar, se encontraron con la madre. Y con la madre no se puede. Esto es así. Con la madre está prohibido. Claro. Tanto se encontraron con la madre que la madre fue madre. claro. ¿Se entiende el mecanismo? Por eso yo ¿Cómo? por eso lo primero que manifesté fue que termina como un cachetazo, con esa frase tan corta y tan concreta del desabillé, y te quedás ahí. Cerrándose el desabillé lo dijo. Cerrándose el desabillé lo dijo. Claro. Es una frase corta, pero que te está diciendo, o sea, y el desabillé, a ver, porque ahora se utiliza el término bata, ¿no? El desabillé es muy así, muy de antes. ¿Quién dice desabillé ahora? No, pero Deshabillé es desvestido. O sea, en francés la palabra deshabillé es desvestido. O sea que también... Sí, acordar a una película de Olmedo, no sé. Claro. No, es muy interesante. La verdad que Castillo es un maestro total y es para imitarlo. La idea, bueno, yo un poco les había pasado a Hernán para trabajar un molde del ocultamiento de la verdadera identidad.
que lo pueden observar también ese molde lindo, o sea, muy clarito en El Muerto de Borges. Pero bueno, después surgió a partir de la charla la lectura de La madre de Ernesto, porque Elías preguntaba sobre los arquetipos y la diferencia con los estereotipos. Entonces, bueno, me encanta, o sea, de todos modos, La madre de Ernesto, para ver la cuestión del narrador, es increíble también. Fíjate cómo el movimiento que hace ese sujeto de la enunciación, que recuerda, que le da la voz a los personajes, vuelve a recordar. Y una cosa muy interesante, no sé si sabe si lo notaron. dijo él. Exactamente. Que duda. Varias veces no sabe si él lo dijo o fue el otro. Sí. Como que hace tantas cosas. Hace tantas cosas que no sabía que se podían hacer con un narrador. Y eso de qué da cuenta también, como temática, cómo podemos atravesar ese dato que nos da, que de pronto no se acuerda. ¿De qué está hablando? ¿Cómo? De que de pronto no se acuerda y de la Eso memoria que pone, de que de la memoria es claro, lo más trucho que hay en este mundo. sí, es hasta como psicológico, por así decirlo, ¿viste? Porque uno justamente cuando va a terapia pasan esas cosas, ¿viste? Que uno recuerda siempre la forma que uno que lo favorece a uno, ¿entendés? Recuerda el universo en la forma que a uno lo favorece. Es como que no. Y pero si no, uno no podría vivir si no estuviera esa. Claro, obvio. Sí, funcionamos. Filtro, ¿no? Estarías martirizándote. Algo todo el como tiempo. que hay cosas que, claro. No, está bueno ponerla en voz de otro porque nos aliviana un poco, ¿no? Depende no fui yo también, que lo dije, ¿o sí? esto que vos decís, Dani, no se podría vivir de otra manera. Yo te puedo asegurar que hay gente que hace todo lo contrario. Claro. Que recuerda justamente lo que le hace mal, que está permanentemente inflando el recuerdo de lo negativo, porque de esa manera, nada, cumple qué sé yo con qué, ¿no? Pero No, es un poco justifica cosas. Sí, se victimiza y victimizarse le viene bien. O sea, hay un montón de gente que, viste, también depende un poco de la estructura psíquica de cada uno, pero hay un montón de gente que necesita justamente inflarlo. Es la interpretación de cada uno de los hechos, por ahí. Totalmente. Pero muy, Y mecanismos, muy interesante. mecanismos preciosos que estos narradores nos, de algún modo, un poco tomando lo que vos decías del ser consolado con la narración, si bien te abren muchísimas puertas, también te dan una cierta, como una cierta potestad de saber que no sabemos un carajo, ¿entendés? O sea, que de nosotros mismos, estos narradores, estos personajes, que son construidos tan cuidadosamente, son exploración de lo propio, ¿entendés? Claro. Nosotros tenemos un yo construido y nos creemos que sabemos. Pero hay Muy cuestiones macedoniano. ¿Cómo? Muy macedoniano, digo, este tipo de... Exacto. Entonces el yo no yo y dejar fluir un poco esto que viene y que nos da elementos muy piolas. Cortázar decía que él exorcizaba monstruos a través de su escritura. Y yo le creo, ¿viste? Porque realmente es muy transformadora la escritura. Y todos esos personajes siniestros que podemos ir construyendo y elaborando nos ayudan también a amigarnos. Un arquetipo, para hablar de arquetipos, que trabaja Carl Jung, es el arquetipo de la sombra. Lo que dice Jung es, al que le interese le mando un apunte, lo que dice Jung es que nosotros tenemos, o sea, como todos son pares dialécticos, son dualidades. Entonces, que la persona que es hiperluminosa, que siempre es toda buena, que siempre da, y todos los demás son malos,
está proyectando su propia sombra, digamos, ¿no? Entonces, te encontrás con millones de personas que no hacen más que criticar a otros, que ellos son más o menos la Virgen María y el resto es el demonio, ¿no? Como con Maradona. Viste que viste que Maradona, critica. bueno, Todo el mundo te critica a dije a Maradona. vos que a mí me da mucha pena. Me da pena todo lo que pasa, me parece desproporcionado, pero él me parece que fue un pobre tipo. Esto de amigarte con la sombra, de poder internalizar las propias miserias, digamos, también ayuda a comprender a otros, ¿viste? Claro. Es como, pero es muy lindo la integración que hace de la sombra Jung, porque dice, si vos ves algo en otro, es porque resonás en esa frecuencia también, ¿no? Como en la música. Claro. Tienes dos guitarras y en una tocas la sexta cuerda, en la otra, de algún modo, ese sonido va a resonar, porque está ese sonido ahí. Entonces, cuando vos reconoces una virtud en alguien, dice Jung, algo de eso vos tenés porque lo estás reconociendo. Y de pronto cuando esas personas que, ay, no sé, no la conozco y me hincha las pelotas esta persona. ¿Qué me pasa? Sí, es reflejo, sí. Es reflejo, es reflejo. Entonces, esto es muy interesante de trabajar con, por eso, la consigna de este, si quieren, el que quiera el apunte de la sombra me lo pide, la consigna es armar entre el elenco de personajes que van a ser parte de la historia, que no sabemos qué historia va a ser, puede ser un sueño, puede ser una historia que les contaron alguna vez, una anécdota que ustedes transformen en cuento, lo que sea. No me importa el tema, la consigna es que haya un personaje bastante siniestro que sea el narrador, que se haga cargo de su propia maldad, digamos. Claro. Y después, bueno, que algunos personajes acompañen la cosa. Pero así como en Hernán o en La madre de Ernesto tenemos este narrador tan piola, utilizar un poco estos recursos intuitivamente y ver qué pasa. Después en la clase que viene vamos a ir armando cuestiones más formales, pero un poco largarnos a escribir a construir un personaje así, no tan amable, digamos, no tan querible. ¿Está bueno? Sí. A mí pásamelo el apunte, porque yo lo poco que conozco, a mí me gusta mucho Jung. Bueno, dale. Me parece Sí, muy lindo. pasalo al grupo. Sí, pasalo, porque a mí también me... Bueno, Me lo paso Jung por es el WhatsApp. filósofo, ¿no? Jung Un fue psiquiatra. médico, claro, psiquiatra, neurólogo, psiquiatra, discípulo de Freud. Ahí va, sí. Pero él se separa de Freud justamente por la cuestión que para Freud la libido, la energía, es siempre sexual. Entonces, Freud arma todo un dispositivo donde en la niñez se estructura la psiquis humana, el aparato psíquico, dice él, a través de etapas que tienen que ver con la sexualidad. Y entonces depende de las fijaciones que tenga en cada etapa ese niño, va a ser la estructura psíquica neurótica, psicótica o perversa, digamos. Entonces Jung se separa de eso, porque además se quiere casar con su paciente y entonces quiere transgredir todo el tiempo. Y trae mucho de Oriente, se mete mucho con el budismo, con el zazen, y entonces trae mucho de la filosofía oriental. Y está muy bueno. Y se separa de Jung diciendo que la energía es energía vital, y él genera lo que se llama psicología profunda. Se separa del psicoanálisis, digamos.
y arma Mirá la vos. teoría de la psicología profunda. Pero es muy interesante. ¿En otra escuela, una cosa así? Sí, totalmente. Ah, mira. Se separa del ¿Qué psicoanálisis. cosa, Elías? ¿Cómo? No, que no escuché lo que dijo Elías y que vos le afirmás. Que se hace otra escuela. Se separa del Y él- psicoanálisis y arma la psicología profunda. La teoría de Jung se llama psicología profunda. Increíble. Porque habla de un inconsciente, pero habla de un inconsciente también colectivo. Muy interesante la vuelta de rosca que le da Jung a las cosas. Es más, te diría, menos oscuro, más amigable en el sentido de que él te habla de la sombra, como que integrando la sombra vos vas a poder ser, viste, tener un rasgo más unario, y Freud te dice que nunca en tu vida vas a poder reconciliarte con tu inconsciente. A lo sumo podrás captar cuestiones de tu inconsciente, pero el inconsciente es el inconsciente, y es imposible que todo eso llegue a la conciencia. ¿Ustedes vieron la película Analízame? No. Con Robert De No, Niro. la de De Niro, sí, la de De Niro y la de Sí. Willy Crystal, ¿no? Yo las he visto y siempre quiero volver a verlas, las he visto un Vuelvan par a de verlas veces. porque son divinas. Son divinas, sí, sí, sí. Divertidísimas, y es como una sátira al psicoanálisis muy interesante. Sí, sí. Son Sí. esos clásicos que hay que volver a verlos. La conozco Sí. porque la tengo en la lista, viste, como cinéfilo, la tengo en la lista, pero nunca la vi. Yo Pero tengo sí. el recuerdo de una situación de que que está analizándose y que por atrás del ventanal, no me acuerdo cómo era la historia, aparece un personaje que desaparece, se cae, y que me acuerdo, pero de reírme tanto, tanto. Tengo esa cosa de esa risa que no podés parar de... Y siempre estoy que las quiero volver a ver. Bueno, tengo tantas actividades para el verano. Porque aparte el tipo es un macho alfa, ¿viste? Es un Alfa. de la mafia, es un Sí, capo mafia. La famosa claro, sí. escena, la Y de famosa pronto escena lo que tiene son ataques de pánico, ¿entendés? El tipo se cree que tiene un infarto, y lo que tiene es un ataque de pánico. ¿Qué decías, como Eli? la famosa escena que le pone un almohadón y le dice, si este almohadón fuese coso, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Saca el arma, y le pega un par de tiros al almohadón, ¿viste? Que también me hace acordar a una escena de Los Simpsons, que después la entendí más de grande un poco, la pude llegar a interpretar un poco más, que agarra y está el profesor Skinner y le dice, ¿qué le diría? Este maniquí es su madre. Y está como una cosa así como de tela, que es la madre. Y le dice, ¿qué le diría? Mamá, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera y no necesito una vieja que me guíe en mi vida y que déjame vivir. Y se le empieza a pegar a la... Y le arranca la cabeza al coso y dice, bueno, ya estamos bien. Viste, como que es todo medio psicológico. Bueno, entre Freud, que dice que lo único que pueden hacer los hombres es querer estar con su madre, y entonces van a buscar a alguien para reemplazar a esa figura, ¿no? Porque con la madre no se puede. Y Jung te lo hace más amigable, porque él dice que él habla de animus y ánima, ¿no? Como que nos integramos en el aspecto masculino y femenino. El animus es nuestra alma, digamos, masculina, y el ánima es nuestra alma femenina. Y están los arquetipos de madre y padre allí, tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces él dice que cuando vos tuviste un buen vínculo con tu madre, vas a generar buenos vínculos con las mujeres de tu vida, y viceversa, con el padre y con los hombres. Entonces, una anécdota que yo tengo con mi hijo mayor, Máximo, y es que me trataba pésimo. Cuando se puso de novio con Lucila, con su mujer, me trataba, pero como si yo fuera la basura, ¿viste? No sé por qué, porque para demostrarle a la esposa que a ella la quería y a mí no sé para qué, pero me trataba pésimo. Entonces yo estaba estudiando Jung en ese momento,
y le digo a mi nuera, ay, si este chico supiera que todo lo que pasa con la madre es lo que pasa después con las mujeres de su vida, con la esposa, con la novia, con las hijas, porque la madre es... Yo no sé lo que habrán hablado entre ellos, pero me empezó a tratar normal, ¿entendés? Y es verdad, es verdad. Es verdad que los vínculos primarios marcan mucho, eso es, sin duda. Pero como lo hace Jung, es muy lindo, es muy interesante. Terapia time. Sí. No, esto es teoría, ¿viste? Esto es teoría. El aparato psíquico, que está hecho de lenguaje. La literatura, la lingüística, está muy emparentada con todo lo que tiene que ver con la estructura psíquica, porque estamos hechos de palabras, esto es así. Esto es así. La palabra es un psicofármaco, ¿viste? Es una sustancia química. Qué buena frase, ¿viste? Totalmente. La palabra en da vida, la palabra da vida y la palabra mata. La palabra mata. Muy bueno. Mata vínculos, mata relaciones o da vida. Y hay que tener mucho cuidado, ¿viste? O sea, está bueno vincular estas cuestiones. Está muy bueno. Los bebés, ¿no? Que reconocen, esto está contraprobado científicamente, los bebés reconocen la voz de la mamá, la voz del papá desde la vida intrauterina, o sea, esto es muy potente, el lenguaje, es lo más potente que tenemos. Sí, yo me acuerdo cuando nació Juan Albano, Mariano le lleva 9 años. Y él se le acercó y le habló, y el pibe lo buscó, pero con una desesperación, porque él se ponía la boca en la panza y le hablaba, renacuajo le decía. Sí, impresionante. Sí, sí. Totalmente. Cuando Soledad, mi hija mayor, le cantaba a Juana, a la nena de Agustina, que es la hijada, le había grabado una canción para Juana, que es la canción de Juana de Banana, de César Banana Pueyrredón. Tiene una hija que se llama Juana y tiene la canción de Juana. Y vos no sabés, esta chiquita, que Agustina le ponía esa canción cuando estaba embarazada, y después le ponía la grabación para que se dormía. Automáticamente con esa se quedaba impresionante, de bebé, esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? Cómo se reconoce y la voz. Bueno, así que les deseo que tengan una semana de mucha creatividad. Métanse con el personaje siniestro, que va a ser de mucha... Maléfico. Sí, que haya Claro, pero esta cosa siniestra dual, que haya como un reconocimiento de eso, ¿viste? Un poco esa posición de aceptar. Porque más allá de siniestro, lo que te muestra también es como que es un fenómeno de dos caras. Eso siniestro también es el mismo narrador que por ahí te lo está contando desde otro punto, ¿entendés? Como que convive algo siniestro. Como que la forma de nada, es todo muy raro. Pero es eso, es positivo y negativo, Claro. Es arriba y abajo, ¿viste? O sea, si hay arriba es porque hay abajo, si hay adelante es porque hay atrás. Si no, algo solo, una entidad de una cara sola no existe. Las dos caras de la misma moneda. De hecho, una vuelta había leído en una, nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaban de la luz, y hubo una época en donde hubo dos teorías muy famosas, que era la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria de la luz, porque había, bueno, justamente hubo un Young, que era otro Young, que había demostrado que la luz se comportaba como ondas, y, por ejemplo, Newton había demostrado que se comportaba en forma de
corpúsculos, que eran como paquetes de luz en vez de ser onda. Y toda la vida se fue peleando así, después Einstein también le dio la razón a uno de los bandos, después vino otro también científico muy importante. Bueno, en fin, no estoy diciendo mucho, pero como que nadie tenía la posta de la luz. Y al día de hoy la luz se la considera como un fenómeno que se comporta de las dos maneras. O sea, cuando lo requiere se comporta en forma de onda y cuando no en forma corpuscular y esos fotones, digamos, esos paquetes de luz. Como que era nada, como que la luz es un fenómeno que se comporta de las dos formas. Y nunca llegás al fenómeno. Todo lo que podemos hacer, eso que vos estás mencionando, es o bien la física newtoniana, que es la física clásica, que es la teoría de los corpúsculos, o bien la física cuántica, que es la teoría del quantum, que es esa base ondulatoria que decís, donde está encuadrada la teoría de la relatividad de Einstein. Claro, ahí entra Ahora, Einstein. Entre esos dos paradigmas hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia de pensamiento muy grande. Cuando vos pensás en la física clásica y vos decís la ley de la gravedad y yo tiro esto y lo explico y bla, bla, está buenísimo. Y para algunas cosas está buenísimo aplicar la física clásica. Pero el narrador literario de la física clásica, ¿cuál es? Pensemos. No sé. ¿Cuál es el narrador del siglo XVIII, siglo XIX? Es el narrador omnisciente. Es el narrador que sabe todo, que tiene posibilidad de saber todo. Porque está en ese paradigma de las leyes que todo se puede explicar. Cuando aparece ese nuevo paradigma de la física cuántica y de la teoría de la luz ondulatoria y de todo, se comporta como ondas y de pronto desaparece. No se ve. Depende de dónde estés. Nosotros leímos el cuento Recepción, me tengo que ir llorando, el más pequeño. Ok. Mua, mua. Bye, bye. En Recepción en Baker Street, que ustedes, no sé si lo llegaron a leer en el seminario, el narrador es tan cuántico que todo habla de los charcos de la lluvia, ¿no? Y está toda esta continuidad del fin de la pesquisa, la tormenta del fin de la pesquisa de la novela y el principio de Recepción en Baker Street. Y depende de dónde se coloque el personaje, es lo que se ve. Y esto es la física cuántica, depende, yo también, depende de dónde se coloque el observador y es el punto de vista del observador. Y de eso se trata, del punto de vista del observador. Claro. Entonces, que como que es imposible saber todo, el omnisciente no existe más. ¿Por qué? Y porque es imposible. Porque no son corpúsculos que están o no están y sabes la posición. Es esta cuestión que de pronto desaparece, o sea que lo literario está absolutamente marcado por esos dos paradigmas. Nos vamos, nos quedamos solos. Sí. Nieves, ¿estás? Estoy, lo que pasa es que me estoy moviendo y entonces por eso, porque me tengo que ir y entonces pero estuve escuchando todo, todo. Bye. Súper interesante. Bueno, les mando apunte. Besitos. Besito, y acordate lo de Jung, lo de la sombra. Sí, les mando apunte, les mando. Sí. Besitos. Adiós. Chau.